¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos los viernes prácticamente a última hora, cuando uno ya termina las tareas. En fin, quedó pendiente ordenar el banco. Vamos a ver hasta dónde se pueda llegar. Cuando digo ordenar el banco me refiero al banco de trabajo. Por suerte los bancos están en orden. Así que nada, todo tranquilo, trabajando. Quiero aprovechar para saludar a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Jonathan, Adriano Track, Gastón Montenegro, Fernando Asame, Facundo Faraone, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, en fin, un montón de amigos que están siempre, como Rubén, Manuel, el querido 09 Michael, que él parece que desaparece, pero está, lo mismo que Zapito, Eugenio, el querido Eugenio, le mando un abrazo, Diego Segovia, a los Diegos, a los Pablos, a los Fernandos, a los Jonathan, bueno, los voy a nombrar por apellidos, pero los tengo que memorizar. La verdad que son varios y bueno, les mando un saludo. Todos saben que en el canal cuento con la colaboración, la participación, la co-conducción, se podría decir, de estas charlitas que uno lleva adelante tratando de, aunque sea, entretenerlos un rato. Del querido amigo Gregorio Casa, que también tiene un canal, ya todos lo saben. La gran mayoría de los que miran mis videos miran los de él. Así que bueno, le mando un saludo al amigo, espero que ande bien. Lo mismo que al querido amigo Miguel, que por suerte es un gusto tenerlo de este lado de YouTube. Desgraciadamente, amigo, nos tocó el lado oscuro, pero bueno, es el más veraz, el más transparente y el que cuenta las cosas como son y como pasan. Y el que nos quiera refutar, que lo haga, para eso están todos los videos subidos, no falta ninguno, no como en otros casos. Pero bueno, vamos a posicionar un poquito mejor, dado que yo lo tenía bien, pero vieron que esto va mutando porque el papelito que le pongo para digamos, amenguar la luz, a veces se vuelve, tiene memoria. Entonces deja pasar cierto brillo, que por ahí hace que se vea todo clarito. Y bueno, muchos amigos se quejan del formato de los videos. Están más bien orientados a ver en el celular, yo lo podría dar vuelta, pero ya hace tantos años y tantos videos grabados de esta manera que, bueno, me da un poco de fiaca. Saludos a todos los amigos del canal, gracias por el apoyo, gracias por la participación, el querido amigo Claudio Guerra, un montón de amigos, Cecilia Barroso. Cecilia Barroso creo que es la única mujer que tenemos en el canal, así que bueno, aprovecho, le mando un saludo. Bueno, resumen de la semana. He estado subiendo videos, como todos han visto, con las tareas, sacando del apuro a la querida vieja Rosita. Quiero que sepan que el termito quedó instalado, funcionando como corresponde o como debería. Verdaderamente no entiendo, o sea, el agradecimiento a las personas que me dijeron, bien, Tano, la verdad que hiciste una obra de bien, juntaste lo que tenías en el taller, lo pusiste a servicio, está bien. No es nada del otro mundo lo que hice, es un tacho tomando ciertas precauciones de que no se dilate demasiado y dándole cierta rigidez en determinadas áreas, obviamente mediante tornillitos, nada del otro mundo. Pero a ver, no entiendo la hazaña de algunas personas intentando como echar por tierra, no digo la obra de bien, porque en definitiva iba a la ferretería, compraba un termito de esos diluvios, se lo colgaba, esperaba que la viejita cobre la jubilación, me lo pagaba y ya está. Pero me pareció mucho más noble, o qué sé yo, mucho más productivo desarrollar algo con lo que uno tenía en el taller, no me debe nada, porque yo sé que para una mujer con los valores, la edad de esa señora, va a estar preocupada por lo que me debe de acá hasta que cobre.
y yo quiero que la gente, al menos los que están dentro de mis aprecios, y en esto soy muy sincero, descansen tranquilos, apoyen la cabeza en la almohada y descansen. La viejita quedó contenta, quedó instalado. Tengo fotos, quiero que sepan que no quedó el tacho así, lo pinté, subí fotos a la comunidad. Bueno, tengo los videos correspondientes a la instalación, están en el celular de mi sobrino, pero me los va a pasar y los voy a subir. Y la verdad que me llamó y me dijo, me pego cada bañazo, ya se tomó el trabajo de controlar cuánto tiempo tarda en calentar a la temperatura que a ella le resulta agradable y dice, no necesito ni siquiera mezclar con agua fría. Lo caliento 10 minutitos, 15 minutitos, no recuerdo cuánto me dijo exactamente, y me baño espectacular, me sobra agua. Le digo, sí, lo que sí tenga la precaución de cada vez que termina de bañar, llénelo. Me dice, sí, me lo tomé como costumbre porque ya no tengo 20 años y mientras me estoy secando, dejo abierto que cargue. Cuando ya veo que la manguerita llegó hasta arriba, cierro. Muy bien. Así que bueno, la vieja Rosita está contenta. Pero no entiendo, como estaba diciendo, la hazaña de algunas personas, como muchos no deben entender mi saña contra determinadas personas o canales, porque no hice ni más ni menos que con lo que tenía en mi taller, no hice ni más ni menos que lo que pueden comprar en la ferretería de marca Diluvio. Por ejemplo, el amigo Edgardo Rosso, al que le mando un saludo, me decía, Tano, hubieses comprado en la ferretería. La idea no era comprar nada. Si yo tengo que ir y comprar, compro uno y le pongo el grifo, se lo cuelgo y ya está, se acabó el problema. Le pongo el cable, lo enchufe y lo desenchufe. Pero la idea era desarrollar algo con lo que uno tiene. Después estuve leyendo comentarios de un amigo, un muchacho que comenta siempre en el canal. Me encantaría saber tu nombre. Sé que tu arroba es 5444 y algo más. Y comentaste que en tu casa tenías uno igual y le habías incorporado un flotante para que corte solo. Bueno, la verdad que la idea está muy buena. La idea está muy buena. Se podría desarrollar un poco más con un flotante. Estaba pensando qué longitud de brazo iría, pero hay gran variedad. Y claro, uno se olvida del problema de tener que, estar pendiente del rebalse y además, si uno deja abierto, a medida que se va descargando el agua, se va mezclando, bueno, si uno lo siente demasiado frío, lo cierra. Pero bueno, nada, montón de temas y preguntas y cuestiones que surgieron a raíz de una buena acción que uno intentó realizar nada más. Eh, recuerdo una vez que automaticé un lavarropa semiautomático de los cuadrados, los eslabón de lujo, los de vaivén, que había que tener la manguera, llenarlo, bueno, había que ¿cómo es? Desagotarlo bajando la manguera, era elemental, uno lo cargaba con agua, hacía el va y ven, como se le llama, el ciclo de lavado, el timer cortaba, se apagaba y listo. Bueno, a un lavarropa de esas características recuerdo que le incorporé electroválvula para que corte solo cuando llegue al nivel, mediante la incorporación también de un preciostato. Le puse una bomba de desagote, esa sí era manual, cuando la persona lo quería vaciar, o sea, presionaba la bomba de desagote, le daba el tiempo, que generalmente eran 5 minutos, creo, no me acuerdo exactamente, y obviamente durante esos 5 minutos no trabajaba el vaivén y sí expulsaba el agua. La verdad que es lindo hacer todas esas cosas que para muchos es obvia, para otros es cuanto menos llamativa, pero bueno,
nada, me asombra porque en la ferretería los venden como si fuesen chupetines y cuestionaron el que desarrollé yo con lo que tenía acá en el taller, pero está bien, son las reglas del juego. Yo siempre tengo, siempre tengo mi devolución hacia algunas personas que también calculo que harán su contenido bien intencionadamente, cosa que yo por ahí no veo tan transparente como lo quieren mostrar. Pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, al amigo 5444 le mando un saludo grande, gracias por estar, gracias por comentar. Lo mismo que el amigo Rocco, que yo dije, Rocco, espero que no hayas decidido quedarte porque di una explicación técnica sobre válvulas de alivio al 20% de lo que yo podría sentarme y hablar. Eh, y nada, me respondió, me dijo, no, quédate tranquilo, ya estuve viendo algunos videos tuyos, que esto, que el otro. A mí tampoco me caen bien determinados... Hablaba puntualmente de Mantecol, no de Heleno. A mí, Heleno, la verdad que me cae como una patada en las pelotas. Y lo digo directamente. O sea, no tengo la obligación de que me caiga bien. No veo que sea un tipo buena leche, no veo que sea un tipo que procede sin maldad, no veo que sea un tipo... En fin, nada. Por lo que vi, hasta hoy se le rompió un martillo, aparentemente. Bueno, de excelente calidad. Tengo mis teorías. O el martillo le vino fallado o se equivocó de marca, porque la marca que describió yo tengo alguna que otra herramienta, pero no de las chetardas, de las que se compraban en la ferretería del Mudo y ya hacía bastante tiempo que estaban ahí bastante tiempo, estamos hablando de 3 décadas, bastante tiempo ahí colgadas y yo me paro arriba de la llave y no se rompe. Pero bueno, puede que haya habido un error, nada más que yo las conozco como plom y ese es plum. Quizás sea lo mismo, quizás no, no sé. No me gustan mucho los martillos. Soy de la idea que el martillo hay que usarlo de los gramos necesarios o de las onzas necesarias y lo menos posible. Las cosas que hay que desarmar a martillazos a veces no está bueno. Al ser de la antigua escuela, obviamente en lo que es tren delanteros, desclavar, qué sé yo, extremos de dirección, alguna rótula, todos hemos trabajado a los martillazos, a los mazazos, pero en la mecánica de hoy en día, créanme que si uno no tiene la herramienta chetarda para extraer la rótula prolijamente, cosa que veo bien, puede llegar a romper la caja de dirección, que la caja de dirección es otro tipo de caja de dirección. Pero bueno, estamos hablando mucho de mecánica, mucho de cuestiones, pero es la charlita de los viernes. Mezclamos un poco los temas, entre otras cosas, y me fui por las ramas, y sepan disculpar. Estuve subiendo varios videos cortitos que logré recuperar de Facebook, de cuando yo hacía, ya lo conté un montón de veces, pero bueno, van a saber disculpar mi reiterativa personalidad. Yo antes esto lo desarrollaba en Facebook, sacaba fotos del estado en que encontraba la situación, cómo iba desarrollando la solución, las herramientas utilizadas y por último hacía un videíto en funcionamiento. Generalmente los videos, los más largos, quizás duraban 1 minuto, por la paupérrima calidad de mi celular y por lo que costaba que suba a la red social en aquel momento los videos. Los pude recuperar y por ahí se ve a un Tano joven, a un Tano de pelo largo, un Tano con barba más prominente, más morocha. Pero si hay algo de lo que no me puedo quejar, gente, es de la calidad de mi barba. Permítanme elogiarme un poco yo, porque mi abuela, mi madre, mi vieja, ustedes saben que ya hace varios años que no está ahí. Bueno, pero la barba siempre fue la envidia sana, de los pibes del industrial, porque yo tenía esta barba de leñador cuando tenía 15 años.
y se los digo de verdad, lo puede decir el amigo Julián Balangione, el gordo Rotondo. Imagínense lo flaquito que sería yo, que me daba el gusto, el lujo de decirle gordo. Bueno, pero antes se usaba cariñosamente. Es el día de hoy que nos damos un abrazo, gordo, Tano. No es despectivo. Pero bueno, siempre tuve esta barba. Cuando a nadie le cerraba el candado, miren, a mí me cerraba perfecto. ¿Cómo es que tengo esta barba? Bueno, esta barba la tengo producto de haberme empezado a afeitar a los 7 años. Una vez recuerdo haberlo visto a Antonio con la brocha. Era la crema de afeitar Palmolive, que venía en una especie de frasco que pesaba el vidrio solo 1 kilo por lo menos. Recuerdo verlo con su brocha antes de irnos para la fábrica y le daba a la regulable de Gillette. Quiero que sepan que más de una vez me he lastimado porque había que saberla regular. Subía y bajaba la Gillette. Había que saberla regular. Bueno, por ahí, obviamente, la inexperiencia de un chico. De vez en cuando me sacaba alguna feta de cara. Pero, claro, al cortar de tan pibe la pelucita que uno tenía, yo a los 13 años ya tenía un mostacho que, bueno, era terrible. Pero bueno, no sé cómo terminamos en esto de cómo tengo esta barba de leñador. Ah, sí, porque subí también una foto donde se ve que le respondo al señor Patricio Garay. Acá nunca se te bloqueó, Patricio, es más. Te estoy respondiendo siempre con respeto. No comparto muchas de las cosas que haces, sobre todo por mi amistad con Gregorio. La verdad que considero que Gregorio es un tipo admirable, respetable. Yo lo aprecio mucho. Tiene fundamentos para avalar sus dichos. Y bueno, nada, acá nunca se te bloqueó, ni se te silenció, ni nada de eso. Es más, acá la gente que yo aborrezco puede comentar libremente. No lo quieren hacer, problema de ellos. Yo en sus canales no tengo la libertad. Pero bueno, son cuestiones. Después me entretiene mucho lo que haces, que recortás partes de mis videos. Eso me divierte, la verdad que no. Si lo hacías con el ánimo de ofenderme o que yo me enoje. No. La verdad que me entretiene mucho, me veo en situaciones cómicas. Hay un muchacho que a veces hace recortes de cosas que yo digo y las sube y están muy buenas. Y uno ahí ve es donde dice, bueno, debo estar equivocado o no, pero cuanto menos estoy siendo fiel a mis ideas, que eso ya es bastante. En fin, redondeando ese tema, tengo fotos de más pibe, calculo de 19, que las voy a subir. Me decían el Tano Piero, dado que me veían con un parecido a Piero, a Piero el cantante de mi viejo. Tiene otros éxitos, pero bueno, todos lo conocen por ser el cantante de mi viejo. Es un buen tipo mi viejo, bueno, yo no pude decir lo mismo nunca, no me pude sentir identificado nunca con esa canción, pero bueno, qué sé yo. Hay gente que a lo mejor sí, y es valorable, es respetable, es una hermosa letra. Yo en mi paso por el canto, cuando interpretaba ese tema, generalmente le ponía la cara de algún suegro. Vieron que tuve siempre gran admiración y respeto, y a la vez fue recíproco de parte de mis ex suegros, dado que yo veía padres perfectos en todos lados. Yo con uno de mis suegros he cursado el curso, valga la redundancia, de cerrajería. Cuando él no podía ir a una clase, iba yo, intercambiábamos apuntes.
estudiábamos juntos lo que era cerrajería. Ingeniero civil él, pero estoy aburrido, estoy en mi casa, no sé usar las manos, porque soy un inútil para usar las manos, no tengo formación técnica, pero ingeniero civil. Está bueno esto, porque teníamos una ferretería, era un conjunto, éramos un conjunto de personas. Puede dar fe de esto Nico Scarone, ahí en Ruiz y Vuelta de Obligado, la esquina se llamaba. Yo estaba siempre en la parte técnica, en lo que eran reparaciones domiciliarias, qué sé yo. Y bueno, estaban los muchachos que tenían más afinidad con la atención al público. Y bueno, de vez en cuando por ahí no podían atender, porque cada uno tenía sus obligaciones. Por ejemplo, este chico, que fue un gran amigo, tenía que rendir o se tenía que preparar para un parcial. Bueno, quedaba atendiendo yo la ferretería. Era lindo intercambiar unos mates con mi suegro de aquel momento. Eh, por ahí, alguna vez, abrimos un domingo de lluvia, porque yo no quería estar en el departamento y él no quería estar en su casa y decidimos abrir la ferretería. Vendimos 50 centavos, que equivale a hoy vender 50 pesos, que es un cuerito. Era un domingo de lluvia y nos pasamos charlando y hablando de bueyes perdidos. La verdad, esos momentos eran muy lindos. De hecho, también todos saben que tengo un gran aprecio por uno de mis últimos suegros, mi suegro el anterior al padre, o sea, mi suegro a la pareja que yo tuve antes de la madre de mis hijas. La madre de mis hijas no tiene padre, es huérfana como yo, sin padre ni madre. Tampoco cuenta con familia, como yo. eh, pero bueno, mi pareja anterior a la madre de mis hijas es el famoso hombre que comenté, de la llave Stanley que me le hizo palanca, de la llave manija, que agarró el radiador con la llave manija y le dio. Bueno, un personaje. Y yo veía un padre ideal. Pero claro, yo, que era el yerno, veía ideal. Las hijas no lo soportaban más. Por ejemplo, al otro suegro que comento, en primera instancia, los hijos, porque eran 3 chicas y dos varones, no lo aguantaban más. O sea, papá, volvé al sur. ¿Por qué? Porque como ingeniero civil estaba verificando. Parece que la política del momento, él me lo contó todo, pero yo no quiero mencionar cosas políticas porque no me interesa. No me interesa. Pero me contó que a él le daban un auto con el tanque lleno todas las mañanas y lo mandaban a recorrer en 160 kilómetros de ruta e informar cómo se encontraba el asfalto de dicho recorrido. Bueno, ponía la rugosidad no corresponde, porque él sentía que le vibraba la dirección, hay un bache, hay un badén donde no corresponde. Bueno, desarrollaba sus informes y estaba en el sur, en un hotel con todo pago, y cumplía tareas como ingeniero civil para una empresa constructora. Y se iba al sur y volvía cada 45 días, se quedaba 15 y se iba otros 45 y así. Trabajaba bajo contrato, siempre detestó el trabajo municipal. Bueno, no son declaraciones mías, son dichos de él. Y bueno, siempre quiso trabajar para empresas privadas. Entonces, bueno, esos 15 días que estaba, se fijaba que faltaba en la ferretería, dado que ganaba bien. Y bueno, desarrollaba una compra, decía, tiren productos. Me decían, Tano, vos que andás con lo que es automotriz, vamos a incorporar bulonería, pasame qué medidas, qué diámetros, qué roscas
son las que por ahí puede llegar a necesitar el taller de acá a la vuelta, como para también tener esa salida y bueno. Pero claro, los hijos no lo soportaban más, le decían, papá, volvete al sur. ¿Cuándo te volvés al sur? Y para mí era un tipo espectacular. Veía padres perfectos en todos lados. Tuve mi época de pelo largo, barba, obviamente, como todos. El que no tuvo esa rebeldía, creo que se perdió de vivir algo. Lo que pasa, que cuando estaba de moda tener el pelo largo, yo andaba rapado. Y cuando estaba de moda andar rapado, yo andaba con el pelo largo. Era medio difícil. Era medio difícil no encajar en ningún lado, pero yo caía con la viola y la Coupé Torino y la pasaba muy bien. Pero bueno, historias de otra época que nada. Me compararon con Demis Rousseau y quiero que sepan que eso me comparaban mucho con Gianfranco Pagliaro y también con Denis Rousseau. A Denis Rousseau me parecía más, Gianfranco Pagliaro era más morocho. Muchos de los que están viendo ya se habrán ido porque bueno, verdaderamente estamos hablando de bueyes perdidos, de cosas de otros tiempos. Pero bueno, y muchos de los que están viendo, quizás al no pertenecer a esta antigua escuela que uno tan orgulloso está de pertenecer. Y bueno, pertenecer a la antigua escuela implica que los números del cuenta kilómetros vayan pasando. Ya todos me entienden. Pero bueno, era así. Demis Rousseau era un grande de los de verdad de aquella época. Gianfranco Pagliaro, la verdad que me gustaba la personalidad. Bueno, italianos los dos, todos me asociaban a personalidades italianas, obviamente. Para mí, lo mejor que hizo Gianfranco Pagliaro, además de ser un buen cantante, no tanto de protesta, no me gusta esa faceta de él, pero ha hecho CDs, cuando se hacían CDs, de poemas, y con muy buena aceptación por el público. También tuvo baladas espectaculares, como Amigos míos me enamoré, No te vayas entonces. Espectacular, el tipo, un gran... parecía una gran persona. Y también trabajó en cine. Trabajó con Leonardo Fabio en la película Soñar, Soñar, con Carlitos Monzón. La verdad, una dupla espectacular. Una dupla espectacular. La verdad, solo a una mente afiebrada como la de Leonardo Fabio, y afiebrada en el buen sentido de la palabra, si es que lo tenga, o yo se lo quiero inventar, pero quiero decir una mente versátil, rápida. Se le ocurrió cruzar a Gianfranco Pagliaro con Carlitos Monzón. La verdad que hay una escena donde le están poniendo ruleros, porque, bueno, los que la vieron lo saben y los que no vayan y vean la película. Pero hay una escena, Gianfranco Pagliaro era una especie de buscavida, que andaba con una especie de tocadisco y claro, hacía covers, cantaba en barsuchos y cae en el pueblo donde vivía Monzón, que no me acuerdo el nombre que tenía en la película. Creo que el nombre que le habían puesto a Gianfranco Pagliaro era Mario. Y no me acuerdo cómo le habían puesto a Carlitos. Charlie Bronson. Le decía, me haces acordar a Charles Bronson, le decía. Charlie. Bueno, cuestión que dice Carlitos Monzón en la película estaba solo, había fallecido la madre hace poco. ¿Por qué no vendés el terrenito, la casa y nos vamos a Buenos Aires a trabajar de artista? Le decía. Y había un vecino que le quería comprar todo hacía tiempo. Bueno, le vende la casa, parece que Gianfranco Pagliaro, haciendo el papel del chanta este, le afana la plata y se va. Bueno, lo encuentra justo en la terminal y lo lleva, qué sé yo. Y bueno, llegan a Buenos Aires y, claro, alquilan una pensión con los pocos pesos que tenían,
tratando de trabajar de extras en un lado, de extras en otro, y le dice, Mario, ¿qué querés, Charlie? Quiero tener los rulos como vos, Charlie. Y, y es la escena donde le está poniendo Gianfranco Pagliaro los ruleros a Monzón, que si uno lo piensa, parece la escena de un matrimonio gay. Bueno, ahora van a saltar los gays, que no tengo ningún problema. Me van a decir, nosotros no usamos rulero, nosotros no usamos rulero. Yo no estoy diciendo, pero era como un matrimonio gay, parecía un matrimonio gay, donde se cuidaban el uno al otro. Bueno, después terminaron en cana, la escena. Si hay algo que siempre dije del cine de Leonardo Fabio, que me encanta, desde Crónica de un niño solo hasta lo último que hizo, Gatica creo que fue lo último que hizo. Después hubo otras cosas que bueno, ya él no actuaba, sino que dirigía y demás. Si bien tampoco actuó ni en Nazareno Cruz y el Lobo, ni en Juan Moreira, bueno, un montón de cosas, pero por ahí, para que no quede desprolija las aclaraciones que voy haciendo, le voy metiendo más información que por ahí uno maneja por haber sido medio de esa época, ¿no? Con algunos datos equivocados, errados, producto de el paso del tiempo. Bueno, y Leonardo Fabio, la verdad, gran cineasta, gran cineasta. Pero lo que yo siempre le critiqué, sin saber de cine, pero me parecía que cuando quería dejar un mensaje en una escena, y me daba cuenta que en esa escena había un mensaje, porque la hacía demasiado larga. Era una escena interminable. Por ahí, en Nazareno Cruz y el Lobo, hay una escena que dura 5 minutos, bueno, cerca de 5 minutos, con el tema soleado, un tema de Manolo Otero, un gallego que qué linda época, me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía el long play en el combinado, lo ponía. Yo tenía el Winco Phone, y tenía el combinado. El combinado era de mi vieja, el Winco Phone era mío. Me acuerdo que el Winco Phone lo tenía en el galponcito que tenía en el fondo, y ahí escuchaba discos. Y bueno, cuando estaba dentro de la casa y mi vieja escuchaba la radio, que se llamaba combinado porque era un mueble, y esto puede hablar mucho el amigo Gregorio, que le gustan las antigüedades. Era un mueble que parecía una especie de aparador, pero tenía dos puertitas que se abrían, unos parlantes así, pero con un sonido estéreo muy lindo. Y ahí tenía radio para elegir la estación de la radio, o uno cambiaba la perilla y empezaba a trabajar lo que era la parte de giradisco. Se llamaba técnicamente bandeja giradisco, pero bueno, el tocadisco. Entonces uno ponía y se ponía a escuchar ahí un long play. Podía elegir entre velocidad 33, 45, 78, y había una cuarta velocidad que de esos discos nunca tuve, pero era como que giraba mucho más lento. Lo que tenía, bueno, la púa, que había que limpiarla bien de las pelucitas y eso, y si uno escuchaba mucho un tema, o sea, era el disco, y uno se daba cuenta dónde empezaba otro tema porque había una circunferencia que caía a la púa y después se enganchaba en el otro tema. O sea, en el diámetro del disco había diámetros menores que podía leer, se podía entrever dónde iba a empezar el otro tema. Y me acuerdo que si uno se ponía a escuchar mucho un tema, se hacía un surco y después no cambiaba, quedaba girando ahí la púa. Pero bueno, recuerdos de otras épocas. Nada, no sé cómo terminamos hablando porque me comparaban con Gianfranco Pagliaro. Sí, y la verdad era un honor para mí, un orgullo para mí. Pero bueno, después les voy a subir, para los que les interese, así a modo chiste, la foto de la época que me llamaban el Tano Piero.
Yo no usaba anteojos todavía. Si llegaba a usar anteojos, con los anteojos de aquella época y la miopía que yo siempre tuve, quedaba igualito. Quedaba igualito. Pero bueno. El otro tema que surgió es que, bueno, hace hace aproximadamente una semana, o 10 días, no, una semana, estoy andando con la Corben para el desarrollo de las tareas. Todavía no hice el video presentación oficial de la moto, porque está sucia, hay que lavarla. Hay que lavarla. El amigo Miguel hoy me hizo un comentario, me decía, Tano, dejala abajo de la lluvia que se lava sola. Ah, hay que lavarla, anduvo por calles de tierra y verdaderamente está mucho más linda de lo que se puede apreciar en el pequeño video que yo subí. Recuerdo que lo hice una mañana que hacía 5 grados, primer arranque en frío del día, obviamente estaba en frío, para hablar un poco más detalladamente. Presioné el botón y la moto arrancó. Ese motor lo armé completamente yo, con las piezas, con los repuestos de la marca que yo pedí, a veces contra la indicación de quién sería el repuestero, donde el muchacho que me la vendió compraba todo, porque en un momento se le rompió la tercera velocidad, cosa que es común que pase en estos motores, que yo ya sé que son la copia de la Honda 125, eso lo tengo más que claro. Yo ando con esos motores desde el año, no les quiero exagerar ni mentir, pero desde el año 98 más o menos ya andábamos con los motores Honda, venían sin burro de arranque, pero eran una cosa espectacular. De hecho, yo tengo un CG óptica cuadrada, modelo 99, que después voy a subir también la foto. Ese lo tengo, lo pongo en marcha de vez en cuando y trato de que cuando lo pongo en marcha esté un rato y después que se gaste toda la nafta del carburador, porque la nafta de estas épocas no es la nafta que estábamos acostumbrados quizás en esa época, donde se evaporaba simplemente y ya está, no, se engela todo, un desastre. La Zanela no la vendí, no la tengo parada acá en el taller, a un costado, levantada, y después, cuando tenga un poco más de tiempo, me voy a encargar de desarmarla y corregirle todas las falencias y las anomalías que yo le pueda encontrar. Porque verdaderamente es inmanejable. El amigo, no recuerdo el nombre, pero lo he mencionado en algún momento. No recuerdo tu nombre, pero hiciste una descripción bastante exacta de lo que pasa ciclísticamente en la moto y por qué se produce esa, llamémosle, tendencia a que no obedezca cuando uno la llama. O sea, que uno viene, vamos a poner que a 100 kilómetros por hora y quiere entrar en una curva. Esta Corben, por ejemplo, o tantas otras, uno no necesita cortar. Necesita cortar si, bueno, por ahí se inclinó de más o corta un poquito, se acomoda y sigue. Bueno, la Zanera había que cortar porque se iba directamente. Algún problema tiene y este amigo describió a la perfección lo que yo calculaba que estaba pasando. Debatiendo con algunos amigos mecánicos, qué sé yo, me decían, lo que pasa es que vos te bajás de la onda y ya está, entonces te sentís como que andás arriba de un carrito, que esto, que el otro, pero son todas iguales, son motitos así, son para andar tranqui, esto, lo otro, bueno. Hay un problema evidentemente que hay que resolverle. Es una moto que hoy no llega a 20, sí, debe tener ya 20.000 kilómetros, porque entre otras cosas se me cortó la tripa al velocímetro. Pero marcó hasta, creo que los 13.000, no sé. Después lo miraremos. Pero la voy a recuperar, y la moto después quedará para, bueno, Coquito. Yo le ofrecí la Zanela, pero me dijo, no, la Zanela la verdad que no me gusta. No me gusta porque, claro, él iba atrás y venía viendo cómo yo la peleaba para llevar la derecha.
Y bueno, interpreta que no va. Ahora viene atrás en la Corben y es otra cosa. Y no me vengan que es la que compró el borracho Aranda, porque el viejo Aranda compró para lo que le alcanzó, o sea, no compró esa porque le gustaba esa, compró esa porque era lo que le alcanzaba la plata, porque nada, es así, ya todos lo sabemos, pero bueno, me paré para colgar una llave, dado que tengo el banco, como lo van a ver en algún video cortito que subiré en algún momento, tengo el banco lleno de herramientas y estaría bueno que en vez de hablar de Leonardo Fabio, que me encantó desarrollar el tema para algún amigo que le guste o le interese, ordene un poco mientras tanto, porque está verdaderamente colapsada. La idea era que quede más descomprimido. Bueno, como de costumbre, acá está. Ya me estaba por flagelar a mí mismo, porque vieron que la llave de los mandriles, la llave de las amoladoras, uno generalmente las desestima y la maquinita viene con... Las maquinitas vienen con su, digamos, oreja para trabar la llave ahí y tenerla siempre a mano. Dio bastante que hablar esta mecha. Esta mecha antes era larga así. Es de 17 milímetros. Ya carece de filos. Yo la afilo y para lo que es cortes en circunstancias blandas, madera, plástico, la mecha funciona perfecto, pero ya carece de filos eso, o sea, es simplemente el culo de la mecha. Eh, Tengo de 15, de 14, todas torneadas para que entre en el mandril de 13 milímetros. Creo que están torneadas a 12, no recuerdo el cálculo que hice para que la pueda mover la agujereadora cómodamente, o sea que no quede todo abierto el mandril. Pero bueno, tengo mechas de diámetro grande. También tengo las mechas escalonadas, después las voy a mostrar. Tengo una que creo, miren la poca bola que le di, y me es útil cuando hay que hacer perforaciones en mesadas, mesadas que vienen sin perforación, mesadas de acero inoxidable. Vieron que hay una línea bastante económica de muebles. Y a veces, claro, no vienen perforadas porque uno pone o monocomando o canillas o griferías a volante. Entonces hay que hacer uno o dos agujeros. Y es muy útil porque la mecha copa, obviamente, en el acero se lastima, no trabaja. No está pensada para eso. Yo generalmente las utilizo en madera. Que la he utilizado alguna vez para agujerear eso. Pues sí, porque es una laminita mínima y pasa. Pero no es el uso correcto de la herramienta. Entonces estas mechas escalonadas, que creo que la primera que tengo va de 4 a 12 y la segunda de 14 a 32. Es un trompo, una plomada, le digo yo. Es un trompo importante. Está linda. Podría utilizarlas más, esas herramientas. Sí, pero bueno, yo sigo a la antigua escuela con mechas grandes. Tengo mechas grandes, variadas. Pero bueno, ya se está gastando esta. Se está gastando. Vamos a poner la agujereadora en el estante de las agujereadoras. Está la moladora que estuve utilizando para... Bueno, no sé si vieron el video cortito de... Estuve sacando la caja de dirección de la banana. Dado que ya me queda poco. La banana es el Torino donante que compré para armar la TSX. Ya me quedaba sacar la caja de dirección. Quizás mañana saco el escape, que está completo desde el múltiple hasta la cola. Y me quedan un par de cosas más. Me da pena. Voy a agarrar la moladora grande y voy a cortar el techo. Lo voy a guardar. Voy a ver en dónde lo puedo meter. Calculo que acá en el taller es imposible. Tengo en la casa donde me crié las puertas, el capot, las puertas traseras, la tapa de baúl.
Podía sacar la trompa, eso, si estuviese original, se pueden sacar los guardabarros, se puede sacar la trompa, bueno, está soldada, con algunas puntaditas, quizás le corte esas puntaditas, separe los guardabarros de la trompa, y todo eso lo venda. Como vengo vendiendo montones de partes, vendí el diferencial, de la TSX. Este me lo quedé porque es autoblocante. Y bueno, la quiero armar con dirección hidráulica, aire no, y ¿cómo es? Diferencial autoblocante, sí. La que yo tuve con diferencial autoblocante me ha sacado de más de una situación donde se necesitaba que una rueda se bloquee a determinadas... o sea, uno queda patinando y sin tracción, hay una especie, vamos a resumir un poco lo que es un diferencial autoblocante, al menos los de esa época. Hay una especie, tómenlo todo, no descripción técnica, pero hay una especie de embrague centrífugo que cuando se pasa de vueltas hace que la rueda que está apoyada sobre sólido se trabe y traccione. Entonces traccionan las dos y uno puede salir de determinadas circunstancias. Es muy útil. Una vez me pasó en una TSX, yo estaba casado con mi señora, la Mai. Habíamos ido a despachar para la Mai Oyun. Mai Oyun se despacha su barca amarilla en aguas dulces, río. Fuimos a Luján, pero no a la iglesia, ahí al recreo. Hay que agarrar un camino que es bueno, medio la deep web del río Luján. Y claro, bueno, empezó a crecer el río, yo la había dejado estacionada la coupé en un lugar que estaba sólido, o sea, pude entrar, dar para atrás. Empezó a crecer el río, no les digo que quedó el auto abajo del agua, pero como que se humedeció y se enterró. Claro, cuando quise salir, me pasó lo que les cuento, me patinaba a una rueda. Y yo sabía que esa coupé tenía el diferencial autoblocante, modelo 78. Yo digo, vamos a ver si es cierto, si no, bueno, voy a tener que bajar. Bueno, todos saben cómo trabar una rueda para que traccione la otra. Y la aceleré a 2500 vueltas, metí primera, patinó, se bloqueó y salió. Dije, tienen que tener diferencial autoblocante, no hay vuelta que dar. Pero bueno, son anécdotas, experiencias que uno ha ido viviendo y comenta, ¿no? Bueno, este es el listón. Yo lo he subido en alguna foto compuesta, de las que yo no sabía cómo se llamaban ni ya hacía. Está bien, no van a tener el estilo, no van a tener la gracia, no van a tener la jerarquía de un tipo profesional que sabe hacerlas, pero tengo fotos para llenar todo el canal y subir 10 por día fácil, porque siempre, desde que tengo celular con cámara, le he sacado foto a las herramientas, a las motos, a los trabajos, o sea que soy un gran componedor de fotos. Vieron que yo en el tablero de herramientas de uso constante puse los tubos Diyu. Y no faltó quien, quizás acertadamente, o sea, con mala intención, pero acertadamente, diga, ¿cómo puede ser de uso frecuente? ¿Cómo puede ser de uso frecuente si la compraste hace poquito? No, sí, lo colgué. Justo había quedado un tornillo que yo había puesto para mirar algo que quería poner una llave en esa posición y quedó el tornillo. Y colgué los tubos. Después quedaron, ahora están ahí, los uso. Pero llamémosle, sacando la caja de herramientas SFI, herramientas que trabajan, yo tenía este listón para uso cotidiano. Acá encuentran todas las medidas necesarias en la gran mayoría de las cosas. Con su llave Crique, Harden, no es Gardex, es Harden, que verdaderamente es una linda llave.
Una linda llave con buena resistencia. ¿Qué venía en este listón? En este listón venía una llave crique Stanley, cabeza redonda, y tubos estriados del 10 al 20. No les quiero mentir si no venía hasta el 22, pero hasta el 20 seguro. Así que bueno, yo los tubos obviamente los puse en distintos elencos, en distintas cajas. No me resultaba, digamos, muy cómodo tener el listoncito, pero después, cuando lo conformé con unidades que yo quería, estriadas, hexagonales, quizás en pulgadas, en milímetros, un elenco mixto para tareas que uno desarrolla en forma constante, ¿no? Bueno, cobró sentido el listoncito. La verdad, bueno, a eso hay que anexarle una larga, quizá que se pueda necesitar, pero para trabajar las medidas básicas están ahí. Si no está la caja SFI, herramientas que trabajan. Y como les estaba contando el otro día, compré en un bajón dominguero esta caja de tubos por muy poca plata, era irrisorio el precio. En la ferretería, allá cerca de los pagos del querido Gustavo Pasaro, al que le mando un saludo, lo mismo que al querido Ricardo Abelluto. Compré estos tubos que si bien no son malos, pero tampoco son la calidad que uno está con ganas de adquirir, ¿no? Entonces lo que me propuse es ir reemplazando por unidades más fieles y aprovechar la cajita, que es lo que a mí me interesa. Con los tubitos, con lo que saque de acá, por ejemplo, me compré este elenco, pequeño elenco de tubos HDVer de 4 a 14 milímetros. 4 a 14 milímetros. Que iría justo acá, por ejemplo. También tengo la llavecita crique. La llavecita crique. Hermosa llavecita crique. Para también ponerla acá. Tengo el alarguecito. Tengo varias cosas que, bueno, lo voy a ir haciendo, lo voy a ir desarrollando. No recuerdo si alguna vez les mostré los trompitos de HDVer, que bueno, verdaderamente son herramientas cómodas, confiables. Se ha hecho bastante popular. Yo lo he visto en el canal de Gregorio, pero ahora ya aparece bastante seguido en los sugeridos, al menos de mis videos de mis preferencias. La evolución china en cuanto a calidad de herramientas. Esto ya lo dijo Gregorio y creo que él fue quien etiquetó. Voy a correr esto así nos vemos las caras. Etiquetó o puso el link, no sé cómo se le llama técnicamente. Pero él fue quien tiró a la cancha ese video y al menos logró que yo sepa que estaba, como tantos otros amigos. ¿Cómo pasó China de ser un mero fabricante económico de copias de herramientas a producir sus propias herramientas de calidad? Bueno, me decepcioné un poco al ver cómo se llama Inco. No me acuerdo ahora, pero créanme que lejos está de llamarse Inco. Para mí va a seguir siendo Inco, ustedes saben que es un canal orientado a la libertad de expresión, a la pluralidad, a todo lo que ya conocemos, pero tengo ciertas normas de dictador. La llave pulsiana ajustable, acá es francesa, la Daishu o Daishu, no sé cómo, yo le digo Dishu. Bueno, Inco va a seguir siendo Inco, Mota va a ser mala palabra, y N. Trucci prácticamente un insulto hacia mi persona. Así que nada, esas son cosas que yo siempre voy a poner como premisa en el canal. Todo canal tiene sus normas. Para eso hay un video de presentación. Me pareció escucharlo en algún lugar. Buah, Pico del Oro que ya están cansados de ver, pero que tengo que poner en su caja, que está ya.
y dejé la cartuchera guardada, pero bueno. Tengo que hacer los videos de evolución de picos del oro a botón. Picos del oro a botón, y no estoy hablando de sujetos, estoy hablando de sistema. Esta verdaderamente, la genérica, muchachos, si se la cruzan en alguna ferretería y tienen la posibilidad, 15 pesos la pagué. 15 pesos. Y verdaderamente los vale, los vale. Miren que tímidamente estoy comenzando a darle fuerte a este tipo de picos del oro. Y para mi sorpresa, vienen aguantando muy bien. Vienen aguantando muy bien. Está la de Ruhlmann dando vueltas, sí, está la de Ruhlmann. Y me faltaría una de la marca Robust, que la debo tener colgada en el listón, más allá, donde, bueno, se completaría las 5 que yo tengo. Obviamente ninguna es reptiliana, son genéricas. Esta es Ruhlmann, esta es Bremen, esta es Watfow y la NN, que si la compran, si la consiguen y les toca un lote fiel, muchachos, van a ver que a veces gastar plata es... bueno, el que quiere gastar plata porque la tiene y le gusta, que lo haga, ¿no? Voy a tener que hacer una toma de contacto a pedido de un amigo, y si estoy diciendo mentiras, que me desmienta. El amigo Jonathan me dijo: Tano, quiero que pruebes la pico francesa Bremen. Yo la tengo en su packaging, en su blister. No la probé, no la testé porque yo la manié, y soy un convencido que la zafo y la rompo. En el uso que corresponde para la herramienta, cualquiera, no es que yo sea He-Man, pero en el uso que corresponde a la herramienta yo creo que la rompo. Me vi en la dicotomía de, como otros canales la han probado, ha dado resultado, y como yo no tengo la mejor de las relaciones con esos canales, o con ese canal particularmente, decidí no hacer la prueba, porque en caso que se rompiese, primero que voy a perder 48 pesos, entre 40 y, sí, 45 y 48, no me acuerdo cuánto lo pagué. Vamos a poner 45. Voy a perder 45 pesos y van a saltar los de la secta y van a decir: ¡claro! La rompió para llevarle la contra al otro. El otro sí sabe usar herramienta. Ese no sabe usar herramienta, no usa herramienta. Entonces dije: bueno, la guardo ahí y algún día que me dé la gana, la pruebo. Pero a pedido del amigo Jonathan, porque él puede volcar en los comentarios su experiencia, para que no sea yo quien lo diga, cómo le ha resultado la pico francesa Bremen. Así que nada. Bueno. Distribuidora Platinos. Distribuidora Platinos de Torino, motor 7 bancadas. Vieron que estoy con el tema de la banana y qué sé yo, bueno. Funciona el avance automático. 6 levas, porque obviamente son 6 cilindros. Todos saben cómo funciona un distribuidor, no sé si es necesario que explique esto. Cada vez que el platino abre, se produce un salto de chispa. Acá arriba va una piecita llamada rotor. Obviamente va una tapita primero, pero después va una piecita llamada rotor con la tapa del distribuidor. Y obviamente donde toca el rotor, tira la chispa por la torre correspondiente, siguiendo un orden. En este caso, al ser motor de 6 cilindros, el orden de encendido va a ser 1, 5, 3, 6, 2, 4. Ese va a ser el orden de encendido. O sea, ¿qué es el orden de encendido, Tano? Que te la das. Hola, amigo de las motos y motores. El orden de encendido es el orden en que comienzan a trabajar, en que comienzan
su ciclo, la combustión, en su ciclo de combustión, cada uno de los cilindros de un motor. En el motor de 4 cilindros es 1, 3, 4, 2, o podría haber alguna excepción que sea 1, 3, 2, 4. Ha pasado que en algunos autos ha venido con ese orden de encendido. Pero bueno, es el orden en que explota, que se da la combustión. O sea, el pistón llega al punto muerto superior y se encuentra con la chispa de la bujía. Producto de que el platino abrió, el rotor tiró la chispa por la torre que corresponde, llegó a la bujía y detonó la mezcla. En el orden 1, 1, 5, 3, 6, 2, 4. Yo generalmente cambio las bujías en ese orden para respetar el orden de encendido, nada más. Otras veces las saco todas y las pongo todas juntas, no importa. Pero son detalles. Bueno, después tengo llaves guardadas que han salido de producto de desarmar algún elenco que tenía acá en el taller. Miren, tengo la bolsita original de las pinzas de India, ¿se acuerdan que compré hace poco? Que estas pueden trabajar tranquilamente en los domicilios, así que estoy armando un elenco más para, bueno, tener y usar. La Jadever de 8 pulgadas no es de alta palanca, pero es una pinza que verdaderamente me gusta trabajar, la verdad, me siento muy cómodo y es una unidad que en este momento se encuentra fuera de alguna caja, pero es una herramienta que yo utilizo en los domicilios. Alicate en top, está empezando a tener el filo que corresponde, corta bien. Arrancó no siendo de lo más satisfactorio, pero a medida que se han ido asentando los filos, ha trabajado y va lindo. Después, tengo pendiente un video de herramientas en top. Voy a hacer la clásica, voy a vaciar el banco y voy a poner todas las unidades que yo tengo, dado que yo hice un video en top y bueno, no me lo aprobaron. Lo volví a subir y no me lo aprobaron. Entonces, bueno, se lo tenía que pasar a mi sobrino para que haga ciertas modificaciones mínimas. Sacarle el sonido en alguna parte para que no salga determinada palabra. Por ahí uno dice que no es falta de respeto ni nada, pero bueno, son las políticas. Y subirlo. Pero pesa mucho. Me cuesta trasladárselo a él. Entonces tendría que iniciar sesión desde su computadora. Y es un tema. No por la seguridad y eso. Es un tema porque se tiene que darlo en momento, se tiene que dar el tiempo, se tiene que dar... Entonces hago otro y listo. No tengo problema. Voy a vaciar el banco, voy a poner todas las herramientas en top y vamos a hablar un poquito de cada una, sobre cómo se comportan, qué resultados han dado que no todas son excelentes, pero en top es una de la Santísima Trinidad. Calculo que es una de las más caras. Dado que, bueno, no me ha dolido tanto comprar en top, porque yo las compré de la mano del distribuidor que venía al taller y me proveía de marca Total. Después empezó a traer en top, ya ahí se veía medio que era raro que maneje tantas marcas. Bueno, evidentemente, hasta el día de hoy no hay señales de vida. Fue quien me surtió, obviamente pagándole de herramientas Jadever, dado que no se podían conseguir en otro lado. Bueno, se conseguían en otro lado. A mí siempre me dio cierta pachorra, fiaca, desgano de ir a Capital
el amigo Gregorio, que anda mucho, que vive en la capital, puede conseguir herramientas e incluso mucho más económicas que lo que las pagué yo, dado que no, en teoría no era que él distribuía esas, sino que un amigo se las traía a pedido para vendérmelas a mí, qué sé yo. Pero bueno, no eran herramientas carísimas, no eran incomprables. Y siguen con la misma calidad que el primer día. Observen esta herramienta de golpe denominada martillo, de 1 kilo. Ha trabajado en albañilería, en las tareas cotidianas. Tengo uno para lo que es el taller y uno para lo que es los domicilios. Y en ninguno de los dos, ninguna de las dos situaciones, en ninguno de los dos desempeños de sus tareas, el martillo se ha marcado. Y en lo que es la construcción, vieron que los cortafríos a veces están hechos de un acero incluso más duro que el del martillo, porque están hechos, ya lo saben la historia, por un herrero que venía al taller, a las obras donde yo estaba. Y bueno, por ahí estaban hechos con vástagos de amortiguador, estaban hechos con comandos de ferrocarril. Quiero que sepan que, bueno, cuando mostré estos cortafierros y di la información, Patricio Garay comentó que robar materiales del Estado era un delito. Bueno, quiero que sepan que en la década del 90 estos materiales se vendían por monedas. Nadie robó nada. Es así. Así que bueno, nada, quería hacer esa aclaración porque por ahí Patricio se olvidó de que ya le respondí eso y pregunta de nuevo o acota de nuevo. Vamos a ahorrarle el problema. Después, bueno, están los alicates 5. Gregorio, por lo que respondió en un comentario con el que le vendieron medio usadito o le reemplazaron medio usadito, está bastante contento, que no es el de calidad industrial que se le partió en la mano. Y el querido amigo, con todo respeto, Ramiro Sarabia, está convencido que Inco se dedicó a la estética y descuidó un poco la calidad. Bueno, yo soy bastante fanático de Inco y el fanatismo a veces hace que uno no vea los defectos, como enamorarse. El que se enamora lo que menos ve son los defectos. Pero es una marca que a mí me gusta y como a mí no me ponen el billetazo, si tengo una buena experiencia con la marca, yo lo digo directamente. A mí la pinza de 8 en 1 me dio excelentes resultados. No la utilicé a lo que es modo pelacables. No, estoy en contra de los agujeritos, cortar tornillos, todo eso. La usé como si fuese la intersección entre una pinza de 8 pulgadas y una pinza bruta de punta. La verdad, ha dado resultado. Sí, no tiene mucha resistencia a la oxidación. Eso lo dije. De hecho, me ven en un video pasándole el cepillo para, bueno, sacarle dicho óxido porque había estado en contacto con agua. Pero a mí me gusta Inco, me gusta la marca. La verdad que no tengo de qué quejarme. Lo último que compré de Inco, porque no vi más nada que haya aparecido, fue la pinza de 7 pulgadas, que esa me parece que... ¿Está acá? No, ¿es esta? No. No, no es esta. Está en la caja. Dado que, bueno, viene con el Klimper acá. Y lo que la sacó del estadio, porque es una buena herramienta, y miren que yo hice la prueba y está en el canal, ¿vieron la francesa apertura gigante de 10 pulgadas? Que es 2 en 1, es para llave de caño y o circunferencias, tuercas redondas además. Y la utilicé
aflojando y apretando un caño epoxi, y después de apretar todo lo que pude hasta que zafe, que zafó porque saltó la pintura epoxi, terminé de ver cuánto me faltaba para llegar al ajuste máximo que podía dar con una llave de caño. Faltaba un 5%. Espectacular. La verdad, es una unidad para comprar nuevamente. Después miren, se acordarán los muchachos de la antigua escuela. Bueno, esta es de Torino particularmente. Esta es la luz interior. Cuando uno aprieta ahí, cuando uno abre las puertas, prende todas las luces de interior. En la pedalera, atrás, en las puertas. Ahora, o sea, en un modelo viene arriba del espejo una luz, y si no, inmediatamente arriba de las dos puertas viene la luz, prenden. Esas también se pueden prender en forma particular. Y si no, en un punto más, prende todo a modo necesito ver dónde está determinada cosa. Se me cayó algo. Bueno, tiene 3 puntos. Y ahí, obviamente, todo apagado. Pero ahí en el medio funciona en automático. Tengo teclas de estas de todas. Tengo el limpia parabrisas, de las luces auxiliares, la reglamentaria y baja o alta, depende en qué posición esté el cambio de luces abajo. ¿Se acuerdan del cambio de luces a botón? Bueno, la TSX viene con dicho cambio de luces. En fin, no les quiero robar más tiempo. Voy a tratar de hacer esta charlita en dos. Miren quién apareció. Voy a hacer esta charlita en 2 etapas. Esta que fue, como digamos, la introducción, la intersección. Y después, bueno, vamos a acomodar. Voy a sacar un poquito de nafta. Y vamos a acomodar y limpiar algunas unidades que están engrasadas. Producto de, bueno, trabajar acá en el taller. Les hice el resumen de lo que es el calefoncito de la vieja Rosita. Más que contenta la vieja, más que agradecida. Me dice, Tanito, me pego unos baños espectaculares. Le agarré el tiempo, que lo tengo que dejar enchufado, y me sobra. No necesito ni mezclar. La verdad, cualquiera podría decir, sí, te dijo eso para que... Pero yo cuando se lo instalé, le expliqué y puso la mano la viejita. Puso la mano y le cayó el agua caliente. La verdad que esa sonrisa de agradecimiento ya pagó todo, ya está. No me debe nada a mí, no me debe nada. Lo que hice, les guste, no les guste, les parezca una crotada, fue desinteresadamente. Ya me había pagado la visita a la mañana y yo le dije, Rosita, quédese tranquila, yo le soluciono el problema. No va a ser algo espectacular, pero usted se va a poder bañar con agua caliente. La vieja se baña con agua caliente. Así que nada, gente. Saca agua hirviendo a veces, me contó también. Esto no lo iba a decir porque saca agua hirviendo para lavar los platos. Le digo, tenga cuidado, llévelo en un balde. Yo después, capaz, le desarrolle otro termito, para que tenga agua caliente en la cocina. Pueda desengrasar los platos. Va a sobrar 20 litros de agua porque es la señora sola que usa un plato, un tenedor, un cuchillo, la ollita, y bueno, y ya creo que cumplí. Pero nada, eso no se lo tendría que haber contado, pero bueno, uno se deja llevar por cómo fueron las cosas, cómo son las cosas, y bueno, comenta. A los que no les gustó, a los que les pareció algo obvio, sí, pero bueno, alguien lo tenía que hacer y yo lo hice. Saludos al amigo Ubaldo, querido amigo Ubaldo, le mando un abrazo grande, lo mismo que a Jonathan. A Jonathan ya lo tiré a la cancha con el comentario de la pico francesa. Pero bueno, voy a hacer la prueba, la vamos a tratar de cuidar, a ver qué pasa. Pero yo la manié y esa llave, no esperen demasiado, no esperen demasiado. Si bien no es para torquear una tapa de cilindro, porque no es,
pero me parece que podría tener un poquito más de calidad. Que sea la copia de la reptiliana no quiere decir que tenga la calidad de la reptiliana. Yo nunca negué la calidad de Nipex. Yo digo que son herramientas para chetos, nada más. Se puede trabajar espectacularmente con esto sin gastar una fortuna. Ustedes vieron la realidad. Ustedes vieron la realidad en su vida personal y yo en mi canal les muestro lo que se vive día a día en un domicilio, y ni hablar cuando tengo que andar por la zona de William Morris, bueno, quizás un poquito más abajo, ya viniendo, ya volviendo, entrando en Hurlingham, pasando por determinadas arterias, camino de cintura, que hay una especie de basural a los costados, y ver chicos que están buscando algo que comer ahí. La verdad, para mí es algo que no me gusta, me moviliza en forma negativa. No quisiera que la gente pase por eso. Pero bueno, no le estoy echando la culpa a nadie, no me interesa la política, no se gasten en hacer comentarios políticos, porque de mí no van a escuchar nada. El único que en un comentario fue bastante claro, o entendió bastante bien una parte de mi ideología, hay que ver cuál, fue el amigo Miguel, que hizo una descripción bastante clara de mi ideología. Pero después, bueno, la política es para otro ámbito, no es este. Esto es un taller, un grupo de amigos, donde nos juntamos a charlar, a entretenernos, contar anécdotas, experiencias, vivencias y nada, profesar el amor a la antigua escuela y también, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. Les mando un saludo, ya preparo la charlita real, esta digamos que fue la salita, la sala de espera de la charlita. Les dejé una foto de la actualidad de la ferretería del Mudo. ¿Vieron las llaves francesas Baco que tiene? Incluso tiene Made in Sweden, cromadas. Ya voy a ver si compro una. Dado que, bueno, como dijo el amigo Waldo, ahora no te puedes madrugar. Sí, no me puede madrugar porque yo ya no soy aquel chico y tampoco está bajo tierra. Pero bueno, lo que tiene Darío, el hijo, quien atiende, que si uno le dice quiero esa francesa, quizás que te diga, bueno, trajiste la de crédito. Si no pasa que te vamos a operar y te vamos a sacar un riñón. Nico Scarone, no me dejes mentir. Les mando un saludo a todos, gente. Ahora saco nafta de alguna motito que tengo acá y le robo la nafta a los clientes. Ese, con razón, está como está. Sí, no, ahí dijo que va a sacar nafta de un motovehículo de un cliente. Es un chanta este. Ay, Dios. Yo no sé para qué lo miro, yo no sé para qué me suscribí. No te suscribas, no pongas me gusta, no comentes. Acá nadie te pide nada. Saludos, gente.